Buenas tardes, nosotros somos el equipo Alfa, cuyos integrantes son mi compañero Santiago Armando Ayala Peralta, Samuel Torres Miranda y su servidora Raquel Catarina Vázquez. En este video les explicaremos sobre los estados de agregación de la materia. Ahora vamos con mi compañero Samuel. hola. Los tres estados de la materia son sólido, líquido y gaseoso. Ahora les vamos a presentar cada uno de ellos y las transformaciones que hay entre ellos. El estado sólido se caracteriza por tener forma y volumen definido, ya que sus partículas están muy unidas por la fuerza de cohesión alta que tienen. El cambio de sólido a gas se le llama volatilización o sublimación progresiva, y de sólido a líquido se le llama fusión. En el estado líquido las moléculas se encuentran atraídas por una fuerza de cohesión mucho menor que en los sólidos. Tienen forma indefinida, pues toman la del recipiente que las contiene, pero sí tienen volumen propio. El proceso para pasar del estado líquido al estado gaseoso se llama vaporización y del estado líquido al estado sólido, solidificación. En el estado gaseoso su fuerza de cohesión es nula, por lo tanto no tiene forma ni volumen definido, y por ende ocupa todo el espacio que encuentra a su alrededor. Las transformaciones de estas es de sublimación, sublimación regresiva, deposición o cristalización, que es el cambio de estado gas a sólido, y licuefacción o condensación, que es el estado de gas. ¿Qué haremos ahora, Samuel? No. ¿Qué? Entrevistaremos a muchas personas para ponerlas en evidencia sobre qué tanto saben sobre el tema. Y también iremos con profesores. Está bien. Amigos, ¿les puedo hacer una pregunta? Es para un trabajo. ¿Esta es la segunda? ¿Eh? También. ¿Saben cuáles son los estados de agregación de la materia? Sí. ¿Me los podrían decir, por favor? Sólido, líquido, gaseoso, plasma. Y el estado cero o superconductores. Cuando la temperatura es 0 grados Kelvin. Eso no va a ¿Saben qué es la sublimación? ¿Lo qué? Sublimación. ¿Sublimación? Química, vuelve amiga. estar. Es el cambio de estado de uno al otro. Si no me equivoco, es el de gaseoso al sólido. Muchas gracias. Gracias. Bueno, las preguntas serían, ¿sabes cuáles son los estados de agregación de la materia? Bueno, los más comunes. Los más comunes son sólido, líquido y gaseoso. Sí, comunes. Después sigue el plasmático y otros cuantos que no recuerdo sus nombres. ¿Sabes qué es la de sublimación? Sublimación. Pues supongo que es la sublimación, pero al revés, el inverso ¿De qué estado a qué estado? de gaseoso a sólido. ¿Me podrías decir 2 ejemplos de licuefacción que usas en tu vida diaria? Ah, caray, contigo. ¿Qué quieres, que te resuelva toda la tarea? Es un video. Ah, es un video, con razón la cámara. Decía yo, ya decía yo que me andabas grabando. Licuefacción que ocupa en la vida diaria. No recuerdo. La licuadora lo dudo, que sea uno. Muchas gracias. Amiga, ¿te puedo hacer unas preguntas para un video para mi materia de química? ¿Sabes cuáles son los estados de agregación de la materia? Los estados de agregación en sólido, líquido y gaseoso. ¿Podrías decirme algunas transformaciones entre ellos? ¿Sus nombres? La sublimación. ¿De qué estado a qué estado? Es creo de sólido a líquido. O de líquido a gaseoso, no me acuerdo. Bueno, solo me acuerdo de eso. Muchas gracias. Amiga, buenas tardes. ¿Te podemos hacer unas pequeñas preguntas para un video sobre la materia de química? ¿Sabes cuáles son los estados de agregación de la materia? Pues sólido, líquido, gaseoso y plasma. ¿Me podrías decir algunas transformaciones entre ellos? ¿Transformaciones? Oh, no, pues no. Gracias. Amigos, ¿les podemos hacer una pregunta, por favor, para un trabajo de química? Para un trabajo de química. ¿Saben cuáles son los estados de agregación de la materia? ¿Los podrías mencionar? Son el líquido, el sólido y el gaseoso. ¿Podría decir algunas transformaciones entre ellos? Bueno, ¿en qué consta la sublimación? ¿De qué estado a qué estado pasa? Bueno, ¿de qué estado a qué estado es la licuefacción? Bueno, la solidificación.
Gracias. ¿Nos podría mencionar cuáles son los estados de agregación de la materia, por favor? Sólido, líquido y gaseoso. ¿De qué consta la sublimación? ¿De qué estado a qué estado? De sólido a vapor. La condensación, De vapor a líquido. la cristalización, De vapor a sólido. aparte de esos tres estados que ha dicho de agregación de la materia, ¿conoce usted algunos más? Pues me parece que el plasma, pero no tengo mucho conocimiento. Muchas gracias, maestro. Eso sería todo. ¿Cuáles son los tres estados de la materia? Sólido, líquido y gaseoso. ¿Y las transformaciones que hay entre ellos? ¿Cuáles? ¿Cómo se llaman? Sí. Sólido a líquido a gaseoso. Y de sólido a gaseoso, como Solidificación, evaporación, sublimación. ¿qué es sublimación? Así no sé. Sublimación es cuando cambia de sólido a gas. ¿No? ¿Y de líquido a sólido? Líquido a solidificación. ¿Sólido a líquido? De sólido a líquido. ¿Cómo se llama? Fusión. María Cristina Boites. Y bueno, ¿podrías decirme cuáles son los estados de la materia? Estados de agregación. No se refiere al estado lamentable o al estado en descomposición, ¿verdad? No. Bueno, creo que no. Líquido, gaseoso y sólido, ¿se refiere a eso? Sí. ¿Podría decirme cuál es el estado de sublimación? ¿De cuál a cuál? ¿De tránsito? ¿De cambio de uno al otro? Sí. Está relacionado con la temperatura, en este caso, y la presión que se tiene atmosférica. ¿Y de qué estado a qué estado es la sublimación? Será un estado nostálgico, a lo mejor. ¿Cuál sería la sublimación? De líquido a gas. No es cierto. De sólido a gaseoso. Sí. Es la sublimación progresiva. Voy a empezar. ¿De sólido a gaseoso? Sí. ¿Por qué? Supone que es una temperatura mucho más elevada, ¿no? Porque igual de gaseoso a líquido también es interesante, ¿no? Cuando se precipita. Ese es el estado de licuefacción. Ah, órale, mira qué nombres tan raros están usando ahora. O condensación. O condensación, ese sí no los conozco. Ese sí me lo enseñaron, pero los últimos ya así como que están muy asociados con emociones del estado, ¿no? De la materia. ¿Tiene emociones la materia? Sí. ¿Sí? ¿Qué serían esos? Sublimación y ¿qué? Gasificación y ¿qué? Licuefacción. Y licuefacción, ¿sí? Sí. Pues, entonces lo aceptaremos, sería una nueva teoría, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Aparte de esos tres estados de la materia, ¿conoce algunos otros? Con respecto a la materia, la podemos encontrar en muchas formas, en el sentido de que existe en todas partes. No hay espacios vacíos, digamos, siempre está ocupado por moléculas, por alguna sustancia, tipo de sustancia que a lo mejor no es visible a los ojos, pero que existe. Quizá lo más visible sea lo que conocemos como el ciclo del agua, ¿no? Cuando en un momento la vemos en líquida y al aplicar temperatura, pues se va evaporando, y si esto lo aplicas a nivel de toda la Tierra, se va formando lo que conocemos como las características de la atmósfera, donde se depositan estos grandes núcleos de vapor y se transforma en nubes horrendas y enormes y oscuras que tratan de atacarnos cuando andamos en la calle, ¿no? Y cuando se caen, pues, nos dejan empapadísimos. Así.
la forma más sencilla en cómo podemos comprender los cambios, pero de que existe en todos lados, en cualquier forma, aunque no lo veamos, estamos rodeados de materia, nosotros somos materia, con todos los movimientos que podamos imaginarnos, no nada más químicos en este caso, sino los más interesantes son los biológicos, el movimiento de la célula y los cambios químicos y físicos que se dan dentro de la célula que da origen a la vida. Creo que eso es lo más interesante, ¿no? ¿Cómo ven? Algo de filosofía, aparte de las emociones de la mente. Bueno, y por último, maestra, ¿nos podría decir algunas características del estado gaseoso? Pues que están separadas las moléculas tanto que no lo vemos, y que está disperso por todos lados, ocupando gran espacio. A lo mejor por olor, a lo mejor por humedad, a lo mejor por temperatura, a lo mejor por alguna característica de esas moléculas lo percibimos. Esa es la principal característica de este estado. Como es el estado del pensamiento cuando está gaseoso en el aula y les preguntamos algo y no hay pie con bola, ¿verdad? A veces. Más o menos es eso, ¿no? Ok, muchas gracias, maestra. De nada. Eso sería todo.